Ok, ahora sí, ya le di a grabar. Lo que van a ver las demás personas que no estén aquí, pues es una grabación. Las personas que sí estén en la sesión, como les decía, pueden decir lo que ustedes quieran de sus opiniones, de las preguntas, de lo que ustedes quieran saber, si tienen dudas con algo. Los que no, en el video, de todas formas, que probablemente suba, pues le pongo en la descripción ahí las preguntas para que las respondan si ustedes quieren. Y ya, eso es lo que vamos a estar haciendo. Son 5 preguntas, intenté abarcar los temas de la primera unidad, que son choque, respiratorio, hipertensión y cardio. De esos 4 vamos a estar hablando el día de hoy. El próximo repaso que haga la próxima semana va a ser de las otras de la unidad 2 y así le vamos a ir dando para que repasen. Y bueno, ¿qué consejos les doy? Ustedes se pudieron haber dado cuenta que el examen de fisiopato tiene 3 tipos de preguntas. Una pregunta donde te ponen un caso clínico, literalmente un caso clínico y que lo expliques. Otro tipo de pregunta donde te dicen así directamente te ponen, oye, dame 4 motivos de tal cosa. Oye, explícame tal cosa. Así. Hay preguntas de literal te piden y ya. Y hay otro tipo de preguntas donde te cuentan más o menos, te dicen, oye, el choque es un estado de hipotensión, no sé qué, no sé qué. Explica por qué en el choque ocurre tal cosa. Al final del día, sea como sea la pregunta, todo está relacionado a fisiopato. Entonces no es algo muy diferente entre las preguntas. Mi finalidad con esto era que ustedes vieran que pueden venir este tipo de preguntas. Al final de todo, ustedes van a responder escribiendo. Otra cosa, no tienen que detallar muchísimo sus respuestas. Mientras ustedes cumplan con la pregunta, mientras ustedes respondan lo que le están preguntando, con eso es más que suficiente. Si la pregunta dice, oye, escríbeme 4 mecanismos y su explicación, pueden poner, ocurre esto por esto, esto por esto, esto por esto, y se acabó. Y eso ya es correcto. Igual depende mucho del docente que les dé clase, porque al fin y al cabo él es el que les va a calificar. Entonces, si les da un maestro que ustedes conocen, que le gusta muy detallado, pues tal vez sí haga falta. A nosotros con el doctor Pablo en el examen nos dijo que pongamos lo que dice la pregunta. Si la pregunta solamente nos pide una cosa, solo eso. Y la verdad es que al menos el doctor con preguntas así no fue muy estricto hasta donde sabemos. Y ya, esos eran los avisos que tenía. Y pues sin más, vamos a ir revisando una por una las preguntas que les hice el día de hoy. Estas preguntas como tal no son de banco, no tengo como tal un banco, pero son preguntas que, así como las que yo tuve, más o menos creé yo unas para que ustedes puedan practicar. Al fin y al cabo, esto va a ser muy parecido el día de su examen. Entonces, les decía, si ustedes quieren decir algo, están invitados. La primera que les puse es que ustedes explicaran cómo una tromboembolia puede causar insuficiencia cardíaca derecha. No sé si alguien quiere explicar qué puso o su respuesta para que la platiquemos. Les voy a dar 3 segundos para que lo piensen y si nadie dice nada, pues pondré yo mi explicación. Dios. Uno, dos, ok. Um, tengo una idea, o sea, me resulta un poco difícil como aterrizarla. Tengo una idea. Lo que puse fue que por esa obstrucción, lo que iba a pasar con un tipo reflujo, por así decirlo, pues a ver, no puede pasar. Este lo que pasa como un reflujo, lo que va aumentando las presiones que tienen que vencer en las aurículas. Entonces, pues esto le da más trabajo a la aurícula para que pueda entrar la sangre. Creo que podría ser. Ok, la verdad es que va mucho por ahí. Lo único que sí deberías de cuidar es, recuerda que las aurículas no bombean, las aurículas solamente reciben. Entonces, en este caso sí va por ahí la respuesta, pero recuerda que todo está relacionado a los ventrículos cuando hablamos de esto. Pero sí es justamente eso. Primero quiero que recordemos más o menos cómo funciona la circulación. Esta pregunta es esta es la respuesta. Entonces aquí tenemos el corazón derecho y aquí tenemos el corazón izquierdo. De forma natural, lo que ocurre es que el ventrículo derecho bombea la sangre hacia los pulmones. En los pulmones, esta sangre que está de color azul desoxigenada agarra oxígeno y entonces ahora ya está oxigenada en la parte izquierda. Pero si hay una tromboembolia, si hay un trombo o algo que impida, justo como decían, justo como me acaba de comentar, imagínense que hay un trombo justo aquí. Si hay un trombo, la sangre ya no puede irse por esta parte ni por esta parte, entonces la sangre tiene que irse por estas otras rutas.
Pero la sangre, justo como estaban diciendo, no es que se elimine, sino que regresa y ahora esta sangre tiene que irse por otras rutas. Entonces, estos tres vasos que me quedaron libres van a recibir más sangre de la que deberían. No deberían de recibir más sangre, deberían recibir la habitual. Pero como hay un trombo justo aquí, la sangre que debería de irse para este lado, por esta ruta, no lo va a poder hacer. Entonces se va a ir en estas rutas y estos vasos van a estar estresados. Esto aumenta la presión porque ustedes recuerdan que si yo quito estas circulaciones, la presión aumenta. La presión justo aquí se hace mayor, la resistencia vascular es mayor y entonces el ventrículo derecho va a empezar a trabajar de más. El ventrículo derecho empieza a empujar con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza y a la larga empujar con tanta fuerza no está chido, eventualmente se va a cansar y a la larga nos va a dar una insuficiencia cardíaca derecha. Esto está relacionado a algo de fisiología, que es las resistencias en paralelo. Si nosotros ponemos varias circulaciones laterales, tener más circulaciones hace que la resistencia no sea tanta, hace que la presión disminuya. ¿Por qué? Porque la sangre tiene muchos caminos. Imagínense una carretera con varios carriles. Me puedo ir por aquí, por aquí, por aquí, me puedo ir por muchos lados. Pero si yo solamente tengo dos carriles porque estos ya no existen, entonces ahora los coches se atoran, se empieza a congestionar todo y eso hace que aumente la presión. Entonces, en este escenario, justo como estaban diciendo, la sangre necesita irse por aquí, las resistencias aumentan y esto a la larga causa una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, en este tipo de respuesta, ¿qué debieron haber puesto? ¿Qué debieron haber colocado en su escritura? Era poner algo como, si hay una tromboembolia, se impide, se obstruye el flujo hacia los vasos afectados y eso hace que aumenten las resistencias vasculares. Si aumentan las resistencias vasculares, entonces el ventrículo derecho tiene que empujar contra una mayor resistencia, contra una mayor poscarga y eso causa una insuficiencia cardíaca derecha. Palabras más, palabras menos, pueden ponerlo con muchas menos palabras o con muchas más, siempre y cuando les dé el tiempo. Pero muy buena la respuesta. No sé por ahí por qué estás dudando. Muy bien. Lo único era esto. No vayas a confundir lo de las aurículas porque no sé cómo sea tu docente, pero a lo mejor y por eso te la tacha o algo así. Entonces, pero muy bien ahí. No vi quién respondió, pero muy bien. Y ya, esta es la primera. ¿Dudas con esta? ¿Alguien quiere mencionar algo más? No sé. Ok, voy a considerar que eso está bien. De todas formas, si uno no quiere comentar algo porque hay muchas personas o algo así, pues luego al final de la clase pueden decirme, oye, adivina, tengo una duda, y me lo dicen. Pero ok, vamos con la segunda. La segunda en esa es un ejemplo de pregunta donde directamente les pedí algo. Les dije, menciona por qué la hipertensión puede causar complicaciones a largo plazo y escribe tres órganos que suelen afectarse. Ok, ¿alguien quiere mencionar lo suyo? ¿Alguien quiere mencionar qué puso o algo así? Voy a dar 3 segundos. Otra vez. 3, 2, 1 segundo. Ok, está bien. Está bien, está bien. Entiendo que no quieran. Ok, aquí en este apartado es donde vamos a estar platicando de este tipo de respuesta. Esta como tal no hay un mecanismo, en esta lo que les estoy pidiendo es algo un poco de memoria y un poquito de mecanismo. Esto puede ocurrir en alguna que otra pregunta. Al fin y al cabo es un examen de conocimiento, tienen que responder con lo que uno apuntó y recordó en todo el semestre. Entonces, en el contexto de la hipertensión, nosotros recordemos que es algo que suele ser crónico y la hipertensión no suele causar nada como tal, no suele causar una manifestación específica, pero a la larga, conforme pasa el tiempo, empiezan a haber pequeñas complicaciones, pequeños cambios de poco en poco que hacen que diferentes órganos se vayan afectando. Hay ciertos órganos que son característicos que siempre en la hipertensión a largo plazo se suelen afectar. Estos son la retina, el corazón, los riñones y lo relacionado al cerebro.
Lo que voy a explicar ahorita es por qué estos órganos suelen afectarse. Entendamos que en la hipertensión lo que está pasando es que se está empujando con mucha fuerza a la sangre. Dentro de las arterias la sangre está muy, pero muy fuerte. O sea, esas arterias tienen una presión altísima, la sangre se mueve con demasiada fuerza y les pregunto, ¿qué es lo que pasará con algunos vasos si estoy empujando con mucha fuerza? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué piensan? No tienen que responder. Pero si estoy empujando constantemente a unos vasos con mucha fuerza, la sangre está rebotando en ellos una y otra vez, a la larga se van dañando. Esto con los vasos normales suele ocurrir porque la sangre viaja y pasa, pero si es con mucha fuerza, eventualmente los vasos se van a ir dañando de poco en poco. Pero ¿qué vasos serán los que se dañen más? ¿Los que son grandes y fuertes o los que están pequeños? Los chiquititos, los delicados. Bueno, creo que así como te lo dije, creo que es un poco evidente, pero se empiezan a dañar los vasos pequeños. A esto se le llama microvasculatura. Y entonces los órganos que tienen microvasculatura empiezan a verse afectados. ¿Cuáles son los órganos que tienen una microvasculatura característica? La retina, el corazón, los riñones y el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Como te decía, empujamos con mucha fuerza y a la larga estos vasos se van rompiendo, se van dañando de poco en poco. ¿Qué es lo que ocurre si pasa eso en la retina? Ah, bueno, empujo con mucha fuerza, los vasos se dañan y entonces en la retina empieza a haber poco a poco pérdida de la visión y ciertos cambios. Corazón. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que el corazón se estrese por tener que trabajar contra una presión muy elevada y eso cause insuficiencia cardíaca. O puede ser que hayan cambios en las coronarias y eso cause un síndrome coronario agudo. Es decir, un infarto o un dolor de pecho, todo esto que probablemente vieron en su momento. Pero esto también ocurre por una presión elevada. El corazón está peleando contra una presión elevada y eso le puede traer problemas, ya sea algo crónico como la insuficiencia cardíaca o algo un poco más agudo como la cardiopatía isquémica. Pero el corazón igual se ve afectado. ¿Qué otro tenemos? Los riñones. Esto de aquí probablemente lo vieron, es una nefrona y lo vimos en alguna que otra clase de renal. ¿Y qué es lo que pasa? Que siguen siendo arterias, siguen siendo vasos, empujamos con mucha fuerza y a la larga estos vasos, esta microcirculación se va rompiendo y empiezan a haber problemas renales. Empieza a haber de poco en poco enfermedad renal. Esto es otro de aquí. Y finalmente otro que requiere una vascularidad pequeña, el cerebro. A la larga, si estamos empujando con mucha fuerza, puede ser que haya un derrame cerebral o algo por el estilo, y eso al final es otra alteración que puede ocurrir. Esta pregunta como tal no había mucho mecanismo en sí que explicarles, pero estas son las que suelen afectarse en este tipo de escenarios. Como les decía, recuerden retina, corazón, riñones y cerebro. Esos son los que se afectan en hipertensión crónica. ¿Dudas con esta? Otra vez les doy 3 segundos. 3. Dime. ¿El vaso podría dañarse o no? ¿Cómo? Ah, el vaso. O sea, Sí, ¿por qué el vaso? es que yo pensé en algún tipo de esplenomegalia o algo, pero no estamos seguros. Sí, 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 pero, o sea, ¿por qué pensaste eso? Porque aumenta el flujo sanguíneo, mucha presión, y pues el vaso empieza a hinchar y todo eso. No sé. Ok. El vaso sí se llega a aumentar, pero sobre todo en condiciones de hipertensión portal, no como tal hipertensión arterial primaria, como la estamos platicando ahorita. Y el vaso se empieza a hinchar o se empieza a crecer, o como quieras llamarle, en un contexto donde la sangre se queda atorada ahí. O sea, la sangre no avanza con tanta velocidad como antes. Y es ahí cuando entonces el vaso sí empieza a hincharse o empieza a crecer. Pero en la hipertensión arterial como tal, no es tan característico que le pase algo al vaso porque no está tan relacionado con una microvasculatura, o sea, no va tanto por ahí. En realidad, los característicos que si tú buscas algo así, complicaciones de hipertensión, siempre aparecen estos 4.
Estos 4 de aquí son como los clásicos. Yo les puse ponme 3, así nomás porque 3, porque a veces no te ponen, explícame todas las complicaciones, no te ponen eso. En realidad te dicen, escribe 2 complicaciones de no sé qué, escribe una complicación de tal cosa, escribe, o sea, varían mucho las preguntas, ¿no? Pero el vaso, hasta donde yo he visto, en realidad no es tan característico de esto. En hipertensión portal sí, en esa sí, o sea, totalmente. Pero aquí en esta, no como tal. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, amigo. Ok, ¿otras dudas con estas? Otra vez, 3, 2, 1. Ok, vamos con la que sigue. La que sigue, les puse, creo, un caso clínico. Ok, esto totalmente es un caso clínico, así de que muy detallado. En realidad, luego, como pueden ver, en este caso yo les remarqué en rojo las preguntas para que vean directamente la pregunta, pero en el examen real obviamente no van a estar remarcadas. En el examen real viene toda la pregunta y así como va. Aquí lo que les estoy preguntando es, según lo que les dije, según el contexto de la paciente, cuál es la sospecha diagnóstica y cuáles son los mecanismos por los que aumenta el ácido láctico. Aquí no sé si ustedes quieran decir algo sobre esta paciente, qué creen que tiene, qué es lo que creen que sea su problema. Se comió un cacahuate y bueno, ¿qué pasará con eso? No saben. De mi parte, pues para empezar tuvo una reacción alérgica claramente, pero si se llegó a tardar, sobre todo a llevar los dientes, pues puede haber evolucionado a que se encuentre inteséptico, porque ya la inflamación por lo mismo podrá haber llegado a algo más sistémico en lugar de algo que sea un poco más localizado, podemos decirle. Ok, lo de la reacción. ¿Ah? Mande. No sería un choque anafiláctico. A eso quería llegar. Efectivamente. Lo que estuvo muy adecuado es, ok, vamos por pasos. Primero, la paciente tuvo una reacción alérgica. Ella, como les decía, es alérgica a los cacahuates, no sé qué les puse. Y tiene esta reacción y luego ella empieza a tener hipotensión, empieza a tener palidez, dificultad para respirar, entre otras cosas. Tiene una reacción que a la larga la lleva a una hipotensión. Me dijeron de forma adecuada, está en un choque. Efectivamente, tuvo una reacción que la llevó a un choque. Ok. Pero recordemos que cuando es una reacción alérgica, a ese fenómeno se le llama choque anafiláctico. Cuando tenemos una reacción por una bacteria o por alguna infección en la sangre, a eso se le llama choque séptico, cuando es una infección, como por ejemplo cuando les decía, hay una bacteria, un parásito, virus, aunque es raro, pero si estamos hablando de agentes infecciosos, se los voy a poner por acá. Eso es séptico. Si estamos hablando de reacciones alérgicas, eso es anafiláctico. Alergias, anafilaxis, ahí pueden, pero ok. Alergias es anafiláctico y infeccioso es séptico, ¿ok? Y ahí queda, nada más para hacer el paréntesis. Pero lo que dijeron está bien, hay una reacción, esa reacción me lleva a este escenario. Entonces, esta paciente es alérgica. ¿Qué es lo que pasa? Es alérgica cuando ocurre este tipo de reacciones intensas. Los mastocitos liberan mucha histamina, también se libera por ahí un poquito de óxido nítrico, pero principalmente histamina. La histamina es un potente, así un potente vasodilatador, y ese vasodilatador hace que todo el cuerpo llegue a una hipotensión. Esta hipotensión avanza, se convierte en choque y cuando estamos en choque los tejidos no se perfunden tanto, no le llega tanta sangre. Esto es lo contrario a lo que tenemos aquí. Aquí la sangre está viajando con muchísima fuerza. Aquí la sangre está viajando con muy poca fuerza. Hay algunos tejidos que ni siquiera les está llegando sangre. Y eso me lleva a responder la siguiente pregunta. Si a los tejidos no les llega sangre, si a los tejidos no se satisfacen con sangre de forma adecuada,
no les está llegando nutrientes y no les está llegando oxígeno. Se están quedando bajos en oxígeno. Si me estoy quedando bajo de oxígeno, no puedo hacer los procesos metabólicos habituales. ¿Cuáles son esos? Bueno, por ejemplo, glucólisis. Si yo hago glucólisis y hago la ruta completa, de glucólisis me voy para piruvato y de piruvato me convierto en acetil-CoA, entro al ciclo de Krebs, todo eso, y luego a la cadena de transporte de electrones para sacar energía y demás. Pero necesitamos algo importante para que todo eso ocurra. Y efectivamente, es el oxígeno. Y si yo no tengo oxígeno para hacer ese proceso, no puedo hacer todo lo que te acabo de decir. En lugar de que nos vayamos para esta parte que sí requiere oxígeno, nos vamos para la glucólisis anaerobia. Y ahí lo que obtenemos al final de ese proceso es lactato. Y por eso aumenta el lactato. Entonces lo que ustedes debieron haber puesto en su respuesta es algo como, la paciente probablemente tiene un choque anafiláctico por una reacción alérgica. Punto. En este tipo de situaciones, los tejidos no se perfunden de forma adecuada. Al no perfundirse de forma adecuada, no les llega buen oxígeno. Si no tienen oxígeno, no pueden realizar la cadena respiratoria o la respiración celular y por tanto realizan glucólisis anaerobia, llevando a un aumento del lactato. Y ya, y así queda la respuesta más o menos. Entonces, eso es lo que ustedes deberían de haber puesto, más o menos así. En realidad, como les decía, no hace falta contar todo de que, y por la enzima no sé cuál, no sé cuál, no se puede, porque la enzima empieza, o sea, tampoco hace falta que pongan que los citocromos no pueden actuar, y o sea, tampoco hace falta una explicación súper extensa. ¿Y qué más les iba? Ah, aquí no les dije como tal qué deberían de poner, pero es algo más o menos como la hipertensión crónica causa remodelación en los vasos sanguíneos. Esa remodelación de forma crónica causa daños en la microvasculatura, en sitios como retina, corazón y riñones por mantener una fuerza elevada o presión elevada de forma constante. Y ya, y ya con eso ya pueden responder y también es una pregunta correcta. Les pregunto, ¿tienen dudas aquí? ¿Algo no les quedó claro? De las que hemos visto, solo nos quedan dos. Hay tiempo si quieren preguntar algo más. No sé, pim pam. Ok, otra vez. 3, 2, 1. Y vamos con la que sigue. Vamos con... ¿Cuál les puse? Ok, insuficiencia cardíaca. En este caso, como pueden ver, este tipo de pregunta que les acabo de poner les pone un pequeño contexto, les dice, la insuficiencia cardíaca es una situación donde ocurre tal cosa y tal cosa. Y ahora sí, la pregunta es, describe cuáles son los mecanismos por los que puede existir una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección adecuada y una con fracción de eyección disminuida. ¿Alguien quiere decir lo que puso? ¿Quiere platicar de lo que puso en su opción? ¿O lo comentamos? 3, otra vez 3 segundos. 3, 2, 1. Porque esta sí quería que alguien hablara. Es una pregunta chida. Yo tengo una idea con la de la fracción de eyección reducida, que Ok. es porque las fibras cardíacas ay, por ahí la palabra, se extienden tanto que entonces la contracción empieza a ser más débil. Lo que están las fibras cardíacas que ya no se contraen tan fuerte como antes y no puede haber la expulsión adecuada. Y la reducida, la verdad tengo un poco de problema con eso, pero recuerdo que era porque no se llenaba correctamente. No era tanto la contracción, sino que creo que era la redacción Es que al no revés. permitía que se llene. ¿Al revés? Es al revés. Pero, o sea, pero las dos explicaciones están bien. Si tú no Ok, hubieras dicho cuál es cuál, yo te la ponía, ah, bien, ¿sabes? Pero es al revés. O sea, sí, las dos están bien explicadas, pero es al revés. Creo que Lolo Ok. quería decir algo. Yo puse la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o conservada se debe a una disfunción diastólica, es decir, el ventrículo no se llena adecuadamente, ya sea por una alteración en la relajación o por rigidez ventricular, que puede ser causada por hipertrofia concéntrica. Y puse que la
debe a una disfunción sistólica, donde el corazón pues no logra contraerse eficazmente, lo que reduce la fracción de eyección. Esto puede ser provocado por una hipertrofia excéntrica, una dilatación del ventrículo o una pérdida de cardiomiocitos, como sucede en el infarto. Ok, esto me recuerda a las respuestas que puse los primeros minutos del examen. Cuando inició el examen, ojo, paréntesis, para que ustedes recuerden, de todas formas se las diré en las próximas, pero el examen hasta el día de hoy tenía preguntas abiertas y cerradas. Yo lo que les recomiendo es que hagan primero las cerradas, que acaben esas, porque son las más difíciles y como que pierdes tiempo pensando en las respuestas, y las abiertas son más como esto. Entonces yo lo que hice fue responder todas las cerradas y una vez que ya terminaron, ya me dediqué plenamente a responder las abiertas. Porque si haces lo contrario, te explayas con las abiertas, así padrísimo, escribes todo, luego te quedan todas las cerradas y te pones a pensar, te quedas sin tiempo, horrible. Yo les recomiendo que hagan las cerradas primero. Pero ok, este tipo de respuesta que acabas de dar me recuerda mucho a las que yo puse al principio del examen. Cuando terminé las cerradas y empecé a responder mis primeras preguntas abiertas, así, de que bien bonito le escribí, no sé qué puede ocurrir, tal, tal, así detallé. Luego me di cuenta de que faltaban como 10 abiertas y ya me quedaban como 30 minutos. Y dije, ok, hay que meterle velocidad a esto porque si no, no vamos a salir. O sea, a mí me gustaba ponerle así, hasta le puse remarcado, le puse en negritas las cosas. Así lo puse bien bonito. Y luego dije, no va a haber tiempo de esto. A lo que voy es que tu respuesta estuvo muy bien, pero no tienes que poner todo eso para que esté correcta. O sea, si pones un poquito menos de información, aún así yo creo que la información habría estado adecuada. Pero bueno, muy bien, gracias a los dos por comentar. Vamos a platicar de esto. Entonces, antes de platicar del escenario, vamos a recordar rápidamente qué es la fracción de eyección. La fracción de eyección es esta fórmula: volumen sistólico entre volumen telediastólico. Y tú te preguntarás, ok, ya no me acuerdo de nada de fisio, ¿de qué diablos estamos hablando? No te preocupes, la chance. Volumen sistólico es la sangre que estoy sacando, cuánta sangre estoy sacando. Y volumen telediastólico es la sangre que había antes de salir. Esta división de acá, ¿qué es lo que me dice? Lo que me está diciendo es, cuando hice la sístole, cuando saqué la sangre, ¿cuánta fracción de todo lo que había realmente saqué? Entonces, me está diciendo una fracción, un porcentaje. ¿Cuánto de todo lo que había, de toda esta sangre, cuánto estoy sacando? Si saqué todo esto, podríamos decir que lo que saqué, mi eyección, fue como del 80%. Si saqué solamente esta sangre que está aquí, podríamos decir que mi fracción de eyección es del 20%. Y así. Lo que me está diciendo es cuánta sangre de todo lo que había logré sacar, cuánto porcentaje. Eso es lo que me está diciendo. Pero entonces tenemos dos escenarios. Yo puedo tener un problema en que el porcentaje que saco, vean esa sangre de acá. Les pregunto, ¿es mucha o es poca? Comparado con este que teníamos aquí. Vean cómo está ese corazón. No está completamente lleno, está como a medias. Y este corazón, imagínense que saca toda esta cantidad de sangre. Toda esa. Sacó más o menos como el 75%. Y eso es normal, eso es adecuado. Entonces su fracción de eyección está buena. Y este de aquí, vean cuánta sangre tiene. Tiene muchísima. Pero a la hora de la hora sacó solamente esto. 30%. Y esta sangre es poquísima, es basura, o sea, no está sacando casi nada. Pero adivinen qué, los dos están en insuficiencia cardíaca, los dos están en un problema. Porque este, es verdad, sacó el 75%, pero sacó el 75% de nada, esto no es nada de sangre. O sea, sacó, ok, felicidades, sacas el 75% de un poquito de agua, o sea, ¿eso qué es? Entonces, este de aquí tiene mucha agua y solamente sacó un poquito. Entonces, ambos, a pesar de que este sacó el 75% y este solamente el 30%, ambos son insuficientes cardíacos. ¿Cómo podría explicárselos más sencillo? Imagínense lo siguiente.
quiero que se pongan en un escenario. Tú y tu amigo van a un concurso de a ver quién toma más agua. A ti te dan una botella de 1 litro y a él le dan una botella de, yo qué sé, 100 mililitros. Tú, del litro, te tomas, no sé, yo qué sé, 350 mililitros. Y él, de su botellita, de la botellita que tenía, que será, yo no tengo botellitas, pero una botellita que tenía de 100 mililitros, se toma 70 mililitros. Aparentemente, él se gastó más agua que tú. Aparentemente, si ustedes checan las dos botellitas, la de él quedó más vacía. Pero él tomó mucha menos agua que tú. O sea, tú tomaste un montón más de agua, pero no sacaste tanta. ¿A qué voy con todo esto? Que no estamos hablando de una cantidad de agua, estamos hablando de una fracción. Estamos hablando de un porcentaje. ¿Cuánto se salió? ¿Cuánto estoy logrando sacar? Y como estaban diciendo, el problema cuando tengo la fracción de eyección buena, cuando todavía saco una buena cantidad, no es empujar la sangre. Mi ventrículo empuja y empuja a todo dar, empuja muy bien. Pero el problema está en que no se llena de forma adecuada. Entonces el problema aquí de este no es empujar. Su sístole está bien. Como pueden ver, está engrosado, tiene fuerza, el ventrículo está bien. Pero está tan gordito, está tan fuerte que la sangre no puede llegarle. Entonces en este escenario, el problema es una insuficiencia diastólica. Ya el tipo de hipertrofia que tiene y así, no hace falta detallarlo tanto porque puede ser complejo, pero en este escenario el problema está en la diástole. Es incapaz de relajarse, es insuficiente para relajarse de forma adecuada. Está tan fuerte, está tan hipertrofiado, por así decirlo, que no se llena bien. Por eso se llama insuficiencia diastólica. En cambio, en este escenario de aquí, tiene mucha sangre, sí se relaja, sí se llena el corazón, pero el problema está en sacarlo. Este ventrículo no está tan fuerte como este. Su problema es en sacar, no tiene esa capacidad para empujar con tanta fuerza. Entonces a este se le llama insuficiente sistólico. No puede empujar. Entonces ustedes podrían poner como respuesta de que poner en ambas situaciones hay una insuficiencia cardíaca. Cuando la fracción de eyección o la FEBI está preservada, aún está mantenida, es porque hay una insuficiencia diastólica. El ventrículo es capaz de contraerse, pero no recibe sangre de forma adecuada. Eso hace que aunque saque mucha sangre, digo, que aunque saque una fracción de eyección adecuada, no es la cantidad que debería de estar sacando. En el otro escenario, en la fracción de eyección reducida, podrían poner que hay una insuficiencia sistólica. El ventrículo recibe sangre de forma correcta, se relaja bien, pero ya no tiene la fuerza necesaria para sacar la cantidad adecuada o el porcentaje adecuado de sangre. Eso es lo que ustedes podrían colocar y no hace falta que detallen muchísimo, estaría correcto. Mientras ustedes pongan la idea de forma adecuada de que en ambos hay una insuficiencia, pero en este es porque no se puede contraer, perdón, en este es porque no se puede contraer y en este es porque no se puede relajar y ponerlo de sistólico y diastólico, con eso ya es una respuesta correcta. No sé los demás que habrán puesto, cómo les fue. No les tienen dudas, algo que quieran preguntar. Nuevamente, 3, 2, 1. Mi amigo Elber, eh, ¿todo bien? Ok, voy a poner, ya vimos esta fue la 1, esta fue la 2, esta fue la 3, esta fue la 4, nos queda solo una. ¿No tienen preguntas? Ok, vamos con la última, que dice que un paciente tiene no sé qué tantas cosas y tal, tal y tal, y luego les pregunto sobre la fibrosis y cuál es el volumen respiratorio que se encuentra afectado en una fibrosis pulmonar. Entonces, nuestro caso es una fibrosis.
cuál volumen respiratorio se encuentra afectado, y lo que les puse de que expliquemos el mecanismo era que me expliquen por qué se encuentra afectado ese, o sea, por qué ese es el que está mal. Entonces, tenemos diferentes volúmenes, pero en los que yo quiero que ustedes piensen en enfermedades, sobre todo en enfermedades de respi, los que se suelen ver afectados suelen ser dos: el volumen expiratorio o el inspiratorio, que tienen nombres un poquito más pomposos como volumen de reserva inspiratorio, pero al fin y al cabo lo que quiero preguntarles es, ¿qué es lo que le cuesta a este cuate? ¿Le cuesta meter aire o sacar aire? Entonces, ustedes quisiera saber qué es lo que pusieron, qué pensaron, a ver si alguien quiere decir. Si no, nuevamente, cuenta regresiva, 3 segundos. 3, 2, 1. Ok, nadie habló. Excelente, no se preocupen. Ya esta última también es de Respi. No sé cómo estén en Respi. Al menos en mi generación a muchos no les gustaba Respi. A mí es uno de mis temas que más me gusta porque está medio chistoso esto. Yo antes odiaba esta onda, pero luego se pone interesante cuando lo estudié para el examen, ahí me gustó más. Pero ok, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos un escenario, como les decía, que se llama fibrosis. En la fibrosis lo que está aumentado, como su nombre lo indica, es el tejido fibrótico. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pulmones, que el sistema pulmonar se empieza a endurecer, se empieza a llenar de tejido, de colágeno, de elástico en exceso, y eso aumenta el retroceso que tienen los pulmones. ¿Qué es lo que ocurre de forma adecuada? En formas normales, los pulmones tienen una capacidad de distenderse y de regresar, de distenderse y de regresar. Esta capacidad de aumentar así y de estirarse, ¿alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama la capacidad de que se estiren y de que entre el aire y se inflen? Era la estancia. A esto se le llama compliancia, o también se le llama capacitancia o distensibilidad. Pero a la capacidad que tienen para regresar, a la capacidad que tienen para, ok, ya lo estiré y quiero regresar a su forma, también tiene nombre. Y esa es el retroceso elástico o elastancia. Nosotros, y esto quiero aprovechar para decírselos, cuando pensamos en elástico, cuando pensamos en elastancia o retroceso elástico, a veces pensamos que eso es estirar, que como el elástico se estira, esto es la elastancia. Pero no, en la mayoría de conceptos para fisiología, lo relacionado a lo elástico hace referencia no a esta parte, sino a esta, a la capacidad de regresar. Esto, en la mayoría de términos fisiológicos, elastancia significa esa capacidad que tienen de regresar a su forma. Entonces, en este escenario del que les estoy diciendo, quiero que vean la diferencia que tiene con esta liga. Esta ya no se estira tanto. Esta tiene más elástico. Eso hace que aunque la estire un poquito, boom, regresa automático. Boom, regresa automáticamente. Porque tiene más elástico. Está más nueva. Entonces, como tiene más elástico, rápido regresa. Regresa con mucha fuerza porque tiene mucho tejido elástico, mucho tejido fibroso, mucho tejido de colágeno y demás. A lo que voy con todo esto es que en este escenario, lo que está aumentado en exceso es esa capacidad de los pulmones de regresar. Y si se regresan en exceso, es un problema porque no les permite estirarse, no les permite distenderse, no tienen tanta compliancia. En este escenario, en la fibrosis, lo que debimos de haber puesto es que la elastancia está muy aumentada, el retroceso está bastante aumentado. Y es entonces que el problema que tenemos aquí es que el aire no entra con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque los pulmones no se abren tanto, no se distienden tanto. Al contrario, están muy apretados. Eso es un problema. Entonces, este tipo de enfermedades donde el aire entra con trabajo, donde le complica entrar al aire, se les llama enfermedades restrictivas. Estoy restringiendo que el aire entre. Le digo, no, 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 no puedes entrar.
Este tipo de enfermedades como fibrosis lo que complica es meter aire, complica inspirar. El volumen respiratorio afectado es el inspiratorio. ¿Y por qué? Porque está aumentado el retroceso elástico. No permito que el aire entre. De hecho, con algunos doctores, ustedes pueden utilizar estas palabras y se los va a poner bien. Pueden decir, el aire no puede entrar porque está aumentado el retroceso, impido que entre y mi problema está en la inspiración. Al paciente le cuesta meter aire. Hasta esas palabras de meter aire está bien, siempre y cuando lo que pongan tenga sentido. Y por último, vamos a hablar un poquito nada más, porque sobra un poquito de tiempo. Digo, no es como que yo tenga algo que hacer, pero no quiero aburrirlos. Son vacaciones. Entonces, aquí tenemos los obstructivos. Las respiratorias se dividen en restrictivas o en obstructivas. En la restrictiva me complica meter el aire. Se pueden imaginar que en las obstructivas me cuesta sacarlo. Hay algo que me impide que el aire salga. Ya lo logré meter, pero ahora no sé cómo sacarlo. ¿Como qué enfermedades vieron así? Como enfisema o asma. En asma el problema es que está lleno de moco esto. Y entonces el aire puede entrar muy fácil porque el proceso es ¿cómo se dice? Utiliza energía. En cambio, la expiración es pasiva. Entonces, en el asma, por ejemplo, el problema es que me cuesta sacar el aire porque está lleno de moco esto. O el problema en enfisema, que seguramente también lo vieron, que me cuesta porque no tengo ese retroceso elástico. Pero lo importante de esta parte de Respi es que ustedes identifiquen cuáles son restrictivas, en cuáles me cuesta que el aire entre y en cuáles me cuesta que salga. De que yo ya tengo aire aquí adentro, pero no sale. No sale ese aire. Entonces, esos son como cosas que deberían de poder recordar de Respi. Y ya, esto como tal es el primer repaso, esto como tal es todo lo que les quería mostrar de las preguntas. No, obviamente, como les digo, no son un banco, o sea, no son las que me salieron, pero este es el tipo de preguntas. Espero que les haya ido bien. Como les decía, no tienen que ponerme aquí un testamento, pero sí que tengan la idea como de qué es lo que pasó. Igual, si este tipo de dinámicas les gusta, háganmelo saber porque pues así yo me motivo más y como que estoy más seguro de estas cosas. Porque si no, luego digo, bueno, a lo mejor les hubiera ayudado más una clase y ya. Pero estas dinámicas me gustan porque siento que así ustedes como que me dicen lo que ya piensan y así, entonces está chido. Pero bueno, y ya. Eso era todo. No sé si tienen dudas, si alguien se quedó con duda de algo o quiere preguntar algo. Voy a parar la grabación para que no tarde tanto en los del... Y así. Voy a pararlo por acá.